Bendición estar aquí, amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias por estar con nosotros. Esto es Veraca, bienvenidos, bienvenidos todos. Dios es bueno. Dios es bueno, amén. Gracias a Dios porque estamos aquí, de verdad es que es un privilegio, un gozo. Es el último domingo del 2020 y eso es bueno. Dios es bueno, ¿verdad? ¿Qué hicimos en el 2020? ¿Qué pasó en el 2020? ¿O qué no hicimos en el 2020? Miren, en esta mañana vamos a recordar todo lo que vimos, no todo porque no nos alcanza el tiempo, pero sí una parte de lo que vimos en este 2020. ¿Están listos para viajar y recordar? ¿Sí? No sé si recuerden un domingo que vimos un tema que decía, pero lo hizo de todos modos. No sé si se acuerdan de ese tema, pero ahí nos basamos en Marcos 1:35, donde platicábamos en aquel entonces cuando Jesús sana a un leproso y el leproso estaba apartado por su enfermedad, estaba en su soledad apartado y en su enfermedad, y quizá era un diciembre de fiesta, no sé, pero él por su enfermedad tenía que estar aislado y cuando Jesús se acerca y Jesús lo sana, Jesús intercambió su lugar, no solamente su enfermedad sino su soledad por Jesús. Y no sé si recuerden que Jesús le dijo, pero no digas a nadie. Y este leproso lo primero que hizo es que fue y le dijo a todo mundo. Y como los sacerdotes eran los únicos que podían dar de alta de acuerdo a la ley levítica, podían determinar de que este hombre ya está libre de lepra, adelante. Pero Jesús en esa prédica pero lo hizo de todos modos, nos enseñaba que él era el sumo sacerdote y por eso él tuvo la autoridad de liberar y de sanar a ese hombre. Y cuando Jesús, este hombre, una vez sano, le dice a todo el mundo, Jesús ya no pudo entrar con libertad a los pueblos. Eso dice en Marcos, en NTV. Y Jesús cambió ese lugar de enfermedad, de depresión, de aislamiento del que tenía lepra, de leproso, y Jesús intercambió ese lugar. Pero a pesar de que Jesús sabía de que iba a decir lo que Jesús iba a hacer de su sanidad, Jesús sabía, por eso lo hizo de todos modos, lo sanó a pesar de que sabía que el leproso iba a decir, como con Pedro, que Pedro lo niega 3 veces, pero Jesús lo hizo de todos modos. Jesús estuvo con Pedro. Este es un 2020 para reflexionar. Vamos a ir viendo vamos a ir recordando una serie de temas en este domingo 27 de diciembre. ¿Saben? Esto es Veraca, que significa tierra de bendición. Tierra de bendición, antes de ser tierra de bendición, fue en la historia donde dice Veraca, que hubo fue una guerra donde finalmente gana el pueblo de Israel y conquista y llegan a esa tierra de bendición que le fue llamado hasta el día de hoy en Israel Veraca. Existe, pueden googlearlo y existe. Pero gracias a Dios porque hasta aquí Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Hay diferentes circunstancias que este año ha perturbado a más de uno, a más de dos, pero cuando suceden ciertas cosas en nuestra vida,
somos exprimidos y dentro de nosotros sale un jugo. Puede ser un jugo de limón muy agrio, puede ser un jugo de naranja fresco, dulce, no lo sé, pero Dios está trabajando. Dios está obrando en diferentes familias, en diferentes vidas. Nos remontamos a uno de los domingos del 2020 y nos acordamos de Lázaro. ¿Se acuerdan? La predicación de Lázaro. Lázaro significa a quien Dios ayuda, o el ayudado por Dios. Lo vimos en Juan 11:11. Y aquí aprendimos la historia de Jesús. Cuando Jesús no llega a tiempo a una circunstancia, cuando más lo necesitamos, Jesús no llega a tiempo en esta historia de Marta y María, y eran sus amigas. Lázaro enfermó de tal manera que muere. Y aquí aprendimos en Lázaro, en la predicación de Lázaro, que el amor de Dios no siempre se muestra cuando Dios concede algo para tu vida, sino se muestra a veces el amor de Dios en algo que no hizo cuando tú esperabas que lo hiciera. ¿Sabes? En esos desiertos, esos Lázaros que tenemos dentro de nosotros, porque Lázaro tenía 4 días muerto, ya apestaba Lázaro. Y hay Lázaros dentro de nosotros que apestan, que huelen mal y que están bien guardados en la cueva detrás de esa piedra. Y esa piedra tiene que ser removida para que salga ese Lázaro que ha estado durante muchos años ahí guardado. En esta historia vemos muchos puntos como eso que tenemos dentro de nosotros, y también la paciencia, que es la fe. Marta y María, tan amigos de Jesús, que se enojaron con Jesús, que no le dieron la entrada a su casa cuando antes Jesús comía con ellos las tortillas de harina y desayunaba. Ahora no querían saber de Jesús porque llegó tarde y muere Lázaro. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos pensado en este año, quizá otros años, que Jesús no ha llegado a tiempo a esa necesidad que hemos atravesado, que hemos vivido? Aquí aprendemos el lenguaje, yo le puse en ese entonces, del amor de Dios, que es confiar en Él. Dios ama que nosotros confiemos en Él. Recuerden que tu circunstancia no va a mover a Dios. Aquí aprendimos que la circunstancia de María y de Marta no movieron a Jesús, y Jesús sabía lo que pasaba, pero no lo movieron a Jesús. ¿Pero por qué? Hermanos, estamos emprendiendo un viaje en este 2020 que estamos terminando. Un viaje donde ustedes se subieron a la barca de Veraca. Pero ustedes se subieron porque Jesús fue intencional con ustedes. Aprendimos en este 2020 a ver de otra manera y con otros ojos el amor y la misericordia y el favor de Jesús. Conocemos a Dios. Le decían los discípulos, queremos conocer a Dios. Le decía Jesús, todo este tiempo he estado con ustedes y no han visto a Dios, porque Jesús era Dios. Ese domingo aprendimos que dentro de nosotros tenía que ser liberado esos Lázaros, y aprendimos el texto más, o el versículo más largo de la Biblia. ¿Se acuerdan? Que decía, Jesús lloró. Es un versículo muy corto,
Pero viajamos a otro domingo y nos vamos a los excesos del desierto en Primera de Reyes 19. Como no pude hacer un collage o un resumen por Facebook de todas las predicaciones, hice un resumen hablado. Y eso nos va a regresar para meditar en diferentes situaciones que hemos vivido y cómo algunos escenarios de nuestra vida han cambiado. Los excesos del desierto en Primera de Reyes 19. Aprendimos de Elías, un profeta lleno del poder y del fuego del Espíritu Santo, pero falló en algo. Cuando fue amenazado de muerte por una mujer, ¿se acuerdan el nombre de la mujer? Jezabel. Tuvo un exceso de pensamiento, Poncho, y le dio mucho miedo. Un profeta que había visto descender fuego del cielo, había visto los milagros, hablaba con Dios, escuchaba la voz de Dios. Y aquí aprendimos 3 puntos. El exceso del pasado te trae depresión. Tus pensamientos de pasado en exceso te traen depresión. El pensamiento presente en exceso te trae un estrés. Y el pensamiento en futuro te trae una ansiedad, porque es una incertidumbre de qué va a ser de tu vida. Eso pasó con Elías. Y se deprimió tanto que se fue al desierto y se escondió. No digo que los desiertos sean malos, son buenos, pero un exceso del desierto no es bueno. Aprendimos en Proverbios 29-25 que dice: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Eso aprendimos en esta predicación en Proverbios 29-25. El ángel le decía a Elías más de una vez: levántate y come, porque estaba acostado en su desierto. Le dijo más de una vez: levántate y come. El levantarse y comer es necesario. Nosotros tenemos que levantarnos y comer más de su palabra, beber más de su agua. Y en este viaje de este 2020 conocimos a Jesús de una manera diferente. Aprendimos que Jesús no es movido por nuestra circunstancia, y tu circunstancia no va a mover a Jesús, no va a mover a Dios. Lo único que mueve a Dios es tu fe. Es lo único. Él ama que confiemos en Él. En ese domingo del exceso del desierto aprendimos 2 clases de tristezas. En 2 de Corintios 7:9 dice: una tristeza que nos lleva al arrepentimiento tal como Dios lo quiere, para que nos lleve a la salvación. En Corintios nos dice que hay 2 tipos de tristeza: una de parte de Dios para arrepentirnos y Él nos salve, y otra tristeza que trae muerte. Quizá en este año, cuánta gente que nos ve ha perdido a un ser querido, ha tenido una mala noticia. Hay circunstancias que mueven terriblemente a la gente. Nosotros fuimos movidos muy terriblemente hace 2 años. Y platicábamos, y cuando somos movidos y cuando caemos hasta lo más profundo de una desgracia, si así lo quieres ver, durante todos estos años de servicio, tengo más de 20 años sirviendo a Dios. No quiere decir que he sido perfecto, ni he sido el más santo. He tenido mis errores, mis fallas. Tengo más de 20 años sirviendo a Dios. Y
cuando pasa este tipo de circunstancias y circunstancias de años atrás, me he dado cuenta que nuestro fondo que hemos tocado ha sido Cristo. Porque si no hubiera sido Cristo nuestro fondo, quizá ahorita por el enojo y la decepción no estuviéramos aquí. Y ahí es cuando a veces las circunstancias nos exprimen y sale un líquido dentro de nosotros. No quiere decir que el primer fruto que salió fue el amor y el gozo, no. Pero ahí en la roca y en el piso me di cuenta que no era una roca normal, sino era Jesús. Y no solamente para mi vida, sino para toda la familia. El amor de Dios no siempre se prueba en lo que hace, sino en lo que no hace. Jesús llegó tarde, pudiéramos haber dicho: llegaste tarde, Jesús. ¿Por qué? Cuando más te necesitábamos. Pero Jesús siempre estuvo ahí. La tristeza del mundo trae muerte, pero esa tristeza trajo salvación. Y aquí estamos. Y vamos a otro domingo y viajamos a los pensamientos que generan milagros. ¿Se acuerdan? Me quise ir a domingos de marzo, abril, pero ya no alcancé, es mucho. Pero pensamientos que generan milagros. Vimos la historia de Jairo. En la historia de Jairo se atraviesa una historia que fue la mujer de flujo de sangre, que ya lo conocen todos ustedes. ¿Y saben qué pasó en ese domingo de pensamientos que generan milagro? Una hermana que tenía muchos años guardando un dolor en su corazón, ese día pudo soltar ese dolor dentro de ella y pudo ser libre ese domingo en la noche. Uno nunca sabe, así le pueda servir a 10 personas, 20 personas, 1000 personas o una persona, una predicación. Esa mujer, por la pérdida de su hijo hace muchos años, me dice: no me había dado cuenta que tenía un esposo y que tenía unas hijas todavía, y estaba en fiestas y demás, pero ahí estaba ese dolor. Pero ese domingo ella fue libre y me dijo: yo quiero servir a Dios y quiero testificar. ¿Por qué pensamientos que generan milagros? Porque recuerden que la mujer pensó y actuó. Cuando tú piensas algo, esos pensamientos que Dios está depositando en ti, de que dices: es que tengo que hacerlo. Y cuando esos pensamientos que vienen en ti, esos pensamientos buenos que Dios deposita en ti. Era la historia de Jairo, pero la mujer, por su fe, entró en esa historia, y Jesús, fue algo que le sorprendió a Jesús tanto que le dijo: hija. Y en esta historia recordamos que el pensamiento le generó un milagro al momento de decidir esta mujer, que era ya identificada por su problema. Y a veces así te identifica la sociedad, te identifica tus hermanos, te identifican tu familia. Este es el enojón, este es el renegado, y ya tienes una etiqueta que es complicada quitársela. Solamente si tú decides, por medio de tu pensamiento y tu acción, ir a la palabra
te puede crear un milagro. Jairo, era la historia de Jairo. Puede ser la historia de otra persona, pero en este año tu fe se mete en otra historia y haces que Dios, que Jesús te voltee a ver y que Jesús sienta que salió poder de Él. ¿Están contentos? Otra historia, nos vamos caminando sobre las aguas, ¿recuerdan? Aquí aprendemos en Mateo 14:22 la intencionalidad de Jesús cuando te quiere enviar a otro lado. Cuando Jesús sube a sus discípulos a la barca y los manda y Él se queda en tierra firme. Ah, Jesús, ¿qué onda? ¿Por qué los mandaste y sabías que iba a haber viento en contra y los dejas solo en la barca? Jesús es intencional. Estás en una barca ahorita. Es un momento de meditar, es un domingo de reflexionar, es un domingo de que no se haga normal cada domingo, sino que cuando nos despertemos vengamos a Jesús. ¿Qué nos vas a hablar? Jesús. El caminar sobre las aguas, una historia de Mateo 14:22. Aprendimos muchas cosas, pero en resumen, cuando van los discípulos y siempre la regaba alguien, siempre era el que la regaba, ya se saben su nombre, ¿verdad que sí? Pedro. Y Pedro, como siempre, ve de lejos. Yo no entiendo, conocían a su maestro, lo ven de lejos y no lo reconocen a Jesús. A lo mejor estaba muy oscuro, o a lo mejor Jesús estaba transformado en gloria, que por eso estaba caminando sobre el agua. Y todos los discípulos dijeron: Pedro, tú el que siempre la riegas, ándale, tú. Y cuando Jesús le llama y se va y se baja y camina, y a veces buscamos palabras de confirmación de parte de Dios y aprendemos que no hay mejor palabra de confirmación que su palabra. Eso aprendimos cuando Jesús le dice: ven, soy yo. Y aquí aprendimos que si nos vamos a bajar de la barca es solamente para caminar sobre el agua. Y no siempre quizá debemos caminar sobre el agua, pero va a ser la única manera de que en este año que viene te bajes de la barca solamente para caminar sobre el agua. La barca es la palabra, el agua es la palabra encima de la circunstancia. Cuando Jesús nos habla y nos dice: hazlo, es poderoso. Cuando Jesús te dice: ya fue hecho, no temas. Elías tuvo mucho miedo y ese miedo le abrió su mente, que fue amenazado de muerte. Jesús, cuando iba caminando quizá 5 metros, 10 metros, se fue hundiendo poco a poco, y en eso Jesús le da la mano. Y aquí aprendimos que cuando Jesús le da la mano, es la fe y la gracia van de la mano. La fe y la gracia. Este año, ¿cuántos no nos tropezamos con miedo, con incertidumbre, con inseguridad? Me tendieron muchas trampas en ciertas áreas, pero Jesús nunca dejó solo a sus discípulos. Los esperaba del otro lado y luego se subió con ellos a la barca. No estás solo, no estás sola. Es
una intencionalidad de Jesús, porque es necesario que esa tristeza de parte de Dios traiga salvación. ¿Trajo salvación? ¿Trajo salvación? Y otro domingo de este 2020 vimos la historia de Jesús es la fuente. Jesús es la fuente de agua viva. Aquí hablamos de la mujer samaritana en el pozo de agua, y donde Jesús le dice: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Jesús le dio sentido a la mujer samaritana y cambió su vida para siempre. Jesús cambió la vida para siempre de la mujer de flujo de sangre. Jesús cambia para siempre. Cuando los pobres y necesitados busquen agua y no la encuentren y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo, el Señor, le responderé: yo, el Dios de Israel, nunca los abandonaré. Abriré ríos para ellos en los antiplanos. Les daré fuentes de agua en los valles y llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. Eso dice Isaías 41, 17 y 18. Y aquí hacíamos una pregunta y decíamos: ¿hace cuánto que no arde tu corazón dentro de ti? ¿Hace cuánto no arde dentro de ti tu corazón? En todos estos domingos hemos hablado de Jesús como un estilo de vida y no como una religión. Nos remontamos a otro domingo del 2020. Dejar lo viejo para tomar lo nuevo, ¿se acuerdan? Marcos 7, del 1 al 7, habla de la ley religiosa cuando los discípulos con Jesús no se lavaron las manos antes de comer, y era una costumbre religiosa que tenían que hacer. Y cuando los fariseos le dicen: hey, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando decía: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. ¿Qué nos enseña aquí Jesús? En ese domingo aprendimos lo que es las obras versus la gracia. Era tiempo de que entraba la gracia. En este domingo aprendimos de que teníamos que despojarnos de las costumbres, de la religiosidad. A veces tenemos que desaprender para volver a aprender. ¿Sí sabían eso? Ese domingo leímos Levítico 26:10, que dice: comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Isaías 43:18-19 leímos ese domingo. Pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves?
Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Ese domingo aprendimos a que teníamos que despojarnos de todo lo que es viejo dentro de nosotros para que naciera lo nuevo. Y ese día en Salmo 147:13 leímos: pues Él ha reforzado las rejas de tus puertas y ha bendecido a tus hijos que habitan dentro de tus murallas. Si cuando dejamos lo viejo, es necesario, Poncho, tú dejaste lo viejo y solamente así llegó lo nuevo de Jesús, la vida. Eso vimos ese domingo del 2020. ¿Están emocionados? ¿Si están capturando todo lo que estamos platicando en resumen? Pues yo creo que todos pasamos un desierto este año, un desierto, pero platicamos que hay dos formas de pasar el desierto. Yo le platicaba ayer en la noche a Juan que de verdad para mí fue un testimonio de que sí se puede en Cristo lo que pasó hace 2 años, porque yo pude ver el proceso simplemente de Él. Hubo etapas en tu vida de tristeza, de preguntas por qué, de enojo también hubo. Pero ahí es donde Dios probó su corazón, hermanos. Y yo dije, de verdad lo amas, Juan. Lo amas. Porque muchas personas hubieran dicho, Dios no existe, Dios es malo. Y no, agarramos fuerzas para estar aquí, hermanos. Hay un ejercicio y se los voy a contar por qué. Porque tocar fondo duele, pero nos sirve para impulsarnos más. Hay un ejercicio que ponen en la natación, no sé si te acuerdas, Azul, se llama tonina. Ese lo ponían para que tus pulmones agarraran fuerza y pudieras tener más control.
en el monte Sinaí, duraba días allá arriba. Pero a mí me llama la atención, dice, se apartó de él por un tiempo. Siguieron las tentaciones y siguieron los ataques del enemigo. Pero ¿qué me impresiona de Jesús, Pablo? Que en el 14 dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesús estaba en el desierto y se fortaleció en el Espíritu. Que ese sea, hermanos, este año de desierto que hemos pasado todos, y el año pasado y el antepasado, que sea para que nuestro espíritu se fortalezca. Porque ahí fue cuando inició su ministerio Jesús, después del desierto. Que eso aprendiéramos nosotros, que después de un desierto inicia algo grande en nuestras vidas. Que después de un desierto se fortalece cada día más mi corazón, porque ahí lo conocí. Sí. También vemos en Jacob, como decía Pablo, fueron desiertos, muchos desiertos en su vida, muchas cosas que él vivió por consecuencias, actos que él mismo hizo. ¿Verdad? A veces también los desiertos son por nuestros actos, son consecuencias, no es porque Dios las quiera. Pero cuando Jacob tuvo miedo de su hermano Esaú, porque él venía, fue cuando peleó contra el ángel. Y a mí me impresiona porque dice, este hombre es fuerte, no pudo el ángel con él. Y fue cuando le dijo, has peleado con Dios, y le cambió el nombre a Israel, porque era fuerte. Esos desiertos nos sirven para fortalecernos, hermanos. Que de verdad, en vez de caer en los excesos del desierto, nos fortalezcamos en el desierto. Amén. Amén. Y en resumidas cuentas, la prueba quizá no se detiene, porque cuando la prueba se detenga, ya estaremos allá. Pero continúa la transformación en nuestras vidas durante esa prueba. Y qué bonito vivir una vida eterna, porque sabemos que tenemos vida eterna con Jesús. Pero qué bonito vivir esa vida aquí en la tierra, hermanos. Que podamos vivir esa vida aquí. Que si son pruebas y son desiertos, gracias, Señor, porque tú estás ahí en medio del desierto. Amén. Y me encantó aquí con la tentación de Jesús, porque él de ahí no perdió el tiempo y se fue a las sinagogas a predicar. Él no perdió el tiempo, corrió a hablar a lo que Dios tenía para él, a lo que vino realmente a este mundo a morir en la cruz. Sabía que le quedaba poco tiempo. ¿Sabes qué nos enseña Jesús en el desierto? Que Jesús venció en el desierto y resistió al diablo, y el diablo se fue. Jesús nos enseña que Él ya lo hizo por ti. Ese desierto no es tuyo. Ese desierto ya lo venció Jesús. Recuerden, Pedro falló la prueba, pero aprendió la lección. Como regalo, Jesús en todo esto nos deja algo, pero antes de decir el regalo que Jesús nos da, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar en todo esto? Que nuestra vida no dependa, o nuestro estado de ánimo no dependa de las circunstancias que estamos viviendo, sino que dependan de la fuente de agua viva de Jesús que está dentro de nosotros. En este año, llévate eso, que tu estado de ánimo no dependa de lo que estemos viviendo, y que tu adoración no dependa
de lo que estés pasando, sino que podamos estar por encima de toda esa circunstancia. Cuando perdemos la brújula, nos hacemos muchas preguntas y decimos: quizá estoy pasando por esta situación, por esto, quizá por lo otro. Déjame decirte que nosotros, como hijos de Dios, como amados de Dios, siempre nos quiere enseñar. Y para pasar de la secundaria a la prepa, de la prepa a la universidad, tienes que presentar exámenes, y en base a eso pasas a otro nivel. Y la secundaria no son los mismos problemas de la prepa, ni de la prepa a la carrera, ni al diplomado, ni a la maestría. Entonces, en esta mañana, fíjate lo que te dice Juan en el 14:27, y con eso terminamos. Les dejó un regalo Jesús. Dice: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Jesús sabía que íbamos a pasar por muchos desiertos, pero Él siempre prometió estar ahí, con su favor, con su gracia y con su paz. Todos los que nos ven por Facebook, porque nos ve mucha gente que no tiene y que no se congrega, porque nos han comentado, déjame decirte que en este año que está cerrando, quizá tu esposo te dejó, tu esposa, quizá tus hijos te abandonaron, quizá te sientes solo, quizá físicamente estás solo, no sabes qué decisión tomar, no sabes, tienes una brújula perdida. Pero Jesús te dice en esta mañana que Él es tu paz en tu mente y en tu corazón. Y te la da no como el mundo la puede dar. Y te dice: no te angusties ni tengas miedo. Tu fe en Cristo es lo único que puede mover tu circunstancia ahora. No tu circunstancia va a mover a Dios, pero sí tu fe. ¿Y sabes cuál es su fe? Su palabra. Jesús te ama tanto. Y los discípulos le decían: queremos conocer a Dios. Y Jesús les dijo: todo este tiempo he estado con ustedes y no lo han visto. Todo este tiempo que hemos hablado de Jesús con otros ojos, ha sido Dios. Porque decía Jesús: yo no hablo nada si no viene del Padre. Te invitamos en este 27 de diciembre que recibas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, como tu paz, como tu fortaleza. Di conmigo estas palabras: di: Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Te he fallado, he pecado contra el cielo y contra ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te necesito tanto. Nadie ha llenado tanto. Nadie puede llenar eso que está dentro de mí. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te necesito. Amén. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros, porque Dios ha sido bueno. Hasta aquí podemos decir Ebenezer. Esto es Veraca Iglesia. Dios te bendiga.